La Palabra, un mensaje centrado en la palabra para ser y hacer discípulos de Cristo. Mis hermanos, todo el que tiene hambre lo sabe muy bien, y los que están a su alrededor también. ¿No es así? Todo el que tiene hambre lo sabe muy bien, el que tiene hambre de verdad, y los que están a su alrededor también lo saben. A veces sucede que hay personas que les cambia el rostro cuando tiene hambre, ¿no es así? Hay características que se ven en el rostro cuando la persona tiene hambre. A veces los labios se les ponen pálidos, se les ponen cenizos, decimos en mi país. ¿No es así? Y usted ve que la persona tiene los labios cenizos, eso es algo que uno ve. Pero hay a personas que el hambre le da con enojarse y ponen cara de poco amigo, ponen cara de perro bulldog. Hay otros que no solo el rostro le cambia, sino sus palabras también. Y de pronto sus palabras son ásperas. A veces las expresiones son mordaces. ¿Sabe por qué? Porque la persona quiere morder. Tiene hambre. Hay quienes se ponen tensos y le tiembla el pulso. Hay quienes hasta se le aguan los ojos, se le salen las lágrimas. Y cuando usted lo ve así, usted le pregunta: ¿y qué te pasa? ¿Cuál es el problema? Que tengo hambre. Hay quienes no pueden sostenerse en pie cuando tienen hambre. A veces los niños creen que tienen hambre. Yo recuerdo que mi mamá, cuando yo le decía: mami, tengo hambre, ella decía: no, mi hijo, tú no tienes hambre. Le digo: sí, tengo hambre. No, tú no puedes tener hambre porque tú comiste hace 2 horas. Tú podrás tener apetito, pero no hambre. Y me decía a veces: hambre tienen los niños de África. Hambre. A veces nos damos cuenta que alguien tiene hambre porque su estómago ruge. Usted no ha oído personas que el estómago le dice: abusador. Que su estómago le dice: pero ¿y cuándo es? El que tiene hambre se nota. El que tiene sed se nota. Lo sabe él, no hay que decírselo. Y lo saben los que están a su alrededor. No crean ustedes que he querido hablarle de comida porque son las 12 del mediodía. Y en mi país, la República Dominicana, al mediodía se habla otro idioma. Todo el dominicano a las 12 se habla un solo idioma en toda la nación, que se llama arroz. No le estoy hablando de comida porque quiera simple y llanamente que despejemos la mente, que nos riamos. No, todos esos detalles que vimos del que tiene hambre, que hay un cambio en su rostro, que hay un cambio en su conducta, que su organismo lo refleja. Todo eso queremos ahora trasladarlo al mundo espiritual. Y que hablemos del hambre espiritual. Quiero invitarle a que vayamos al Evangelio de Mateo. Ustedes saben, mis hermanos, que estamos predicando una serie de mensajes basada en el Sermón del Monte, y precisamente el domingo pasado estuvimos viendo el versículo 5, que es la bienaventuranza de los mansos, la felicidad de los mansos, y hoy avanzaremos al versículo 6. Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 6. Así dice la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed, pero no al hambre que nos estábamos refiriendo hace unos instantes, no a la sed física que nos referíamos hace unos instantes, sino que Jesús dice hambre y sed, pero de justicia. En este sermón del monte, el sermón de las bienaventuranzas, el sermón donde Jesús dice dónde radica la felicidad, quiénes son los felices, quiénes son los afortunados, quiénes son los dichosos, quiénes son los bienaventurados, Jesús nos presenta una de las características. No es la única característica, porque cuando Jesús dice bienaventurados los pobres en espíritu, no es que hay un grupo que son pobres en espíritu y otro grupo que son los que lloran y otro grupo que son los mansos, y ahora nos referimos al grupo de los que tienen hambre y sed de justicia. No. Recuerden, mis hermanos, que Lucas en su narración paralela nos dice que Jesús, alzando la vista hacia sus discípulos, y quedamos claro de que cuando Jesús está hablando aquí, se está refiriendo a sus discípulos. No es que hay una clasificación de que los que tienen hambre y sed de justicia, y otro grupo que son los que lloran, y otro grupo que son los mansos, y que los que tienen hambre y sed de justicia no son mansos y no lloran, que los que son mansos. No es eso. Jesús está hablando a sus discípulos y le dice a sus discípulos: qué felices son ustedes, porque ustedes, mis discípulos, dice Jesús, tienen ¿qué? Hambre y sed de justicia. Lloran, son mansos, pero también son pobres en espíritu. Es decir, el que es discípulo de Cristo reconoce que es pobre en espíritu, que no tiene capacidad para salvarse a sí mismo. Y como no tiene los recursos para salvarse a sí mismo, deposita su confianza en Cristo. Recordarán ustedes, mis hermanos, que hablamos que los discípulos de Cristo son felices porque serán consolados, ya que ellos lloran, pero no es que lloran por las razones que el mundo llora. No lloran por las razones que todo el mundo llora. Lloran por las cosas espirituales, lloran al pecar, lloran por su condición de pecado, lloran delante del Señor por los que se pierden. Hablábamos también el domingo pasado de que los discípulos de Cristo son mansos, no mensos. Se parecen las dos expresiones, pero no es lo mismo. Son mansos como ese animal que es manso, que ha sido domado, que se deja guiar por su amo. Y ustedes recordarán que hablábamos de ese caballo, un caballo manso, y un caballo manso se deja guiar por su amo. Que de esa misma manera los discípulos de Cristo debemos dejarnos guiar por Dios, siguiendo el ejemplo de Cristo, que el mismo Cristo dijo que aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Y esa mansedumbre fue que llevó a Cristo a obedecer al Padre en todo, hasta llegar a la muerte. ¿Por qué? Porque esa era la voluntad del Padre. Quiso hacer todo lo que el Padre establecía. Y Cristo viene a presentar no una característica nueva, no
quisiera decir como nueva, como algo diferente. Es como parte, es como si tomáramos una naranja o una mandarina y después que cuando usted toma la mandarina o la naranja, usted toma una naranja y dice, esto es una naranja. Pero cuando usted la pela, se da cuenta que dentro hay varios gajos. No es así, se divide, es como lo mismo. Eso es una manera de ilustrar. Por eso los discípulos de Cristo tienen hambre y sed de justicia. Pero nuevamente, como hemos hablado en otras ocasiones, queremos primero descartar de a qué no se está refiriendo Jesús cuando dice hambre y sed de justicia. Jesús no se está refiriendo a aquellos que tienen hambre y sed de justicia social. La justicia social, el que tiene hambre de justicia social, es una actitud muy loable, pero Jesús no está diciendo que son felices los que tienen hambre de justicia social. No es a los que tienen deseo de igualdad en la sociedad. No es a aquellos que están batallando, que están luchando para que todos los pobres reciban algún tipo de beneficio. No es a esos que Jesús se refiere. Y vuelvo a repetir, es algo loable lo que ellos hacen, pero Jesús no está diciendo que esos son los felices, los que tienen hambre y sed de justicia social, lo que cuando ven las diferencias sociales que hay, donde un grupito muy pequeño tiene todo y un grupo muy grande no tiene nada. No es a eso que Jesús se refiere. No es a los que tienen hambre y sed de justicia, que dice aquí que serán saciados. No es a esos. Tampoco se refiere Jesús a aquellos que tienen hambre y sed de justicia legal. Y vuelvo a repetir, todo el que tiene sed de justicia, hambre de justicia legal, es porque el sistema legal humano le ha defraudado. Una persona que de pronto fue víctima de alguna manera, de alguna situación, algún familiar fue asesinado por un delincuente, por otra persona, o fue afectado de alguna manera y el sistema judicial no fue bueno y declaró inocente al culpable, esa persona se queda con sed de justicia, con hambre de justicia. Pero nuevamente no es a esas personas que Jesús se refiere, aunque claro está, entendemos que cuando sea establecido el tribunal divino, aquel de que nos habla el libro de Apocalipsis, el juicio del gran trono blanco, aquellas personas se le hará justicia, Pero no es a esos que Jesús se refiere. No es hambre y sed de justicia social, no es hambre y sed de justicia legal. Entonces, ¿a qué justicia se refiere Jesús en este pasaje cuando dice que son felices los que tienen hambre y sed de justicia? Porque esa hambre, esa sed será saciada. ¿A quiénes? En primer lugar, hay dos dimensiones que pudiéramos presentar de esta hambre y sed de justicia. Hay dos características, una tercera también pudiéramos derivar. Y la primera que queremos referirnos es a la justicia de Dios como salvación. Estos discípulos de Cristo, nosotros los discípulos de Cristo, tenemos hambre y sed de justicia, pero de justicia divina, de justicia de Dios, de justicia espiritual, no de justicia social, no de justicia legal, de justicia espiritual. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con esto? Bueno, en toda la Biblia vamos a encontrar varios libros que nos hablan de esta justicia divina. Isaías es uno de esos libros, pero también Romanos es uno de esos libros que nos hablan de la justicia divina.
Y quisiera usar algunos versículos del capítulo 3 de Romanos, los versículos 21 al 28, para que veamos allí cómo Pablo se refiere a esa justicia de Dios. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 28, y dice así la palabra del Señor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a los que son de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Fíjense, mis hermanos, que aquí el apóstol Pablo, es interesante cómo el apóstol Pablo desglosa este tema de la justicia divina en el libro de Romanos. No solo allí, lo vamos a ver en otros pasajes también, pero allí está bien explicado, bien ampliado. Y fíjense cómo aquí el apóstol Pablo habla de esta justicia divina. ¿Cuáles son los que son felices? ¿Cuáles son los que son afortunados y dichosos? Jesús dice que son aquellos que tienen hambre y sed de justicia divina. ¿Y cuál es esa justicia divina? Esta que está refiriendo aquí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, que nos dice que se ha manifestado la justicia de Dios, versículo 21. ¿Y cuál es esa justicia de Dios? Dice, la misma que es testificada por la ley y por los profetas. Ustedes ven, el apóstol Pablo dice, toda la justicia de Dios está testificada, está evidenciada, es hablada por la ley y por los profetas. Todo el Antiguo Testamento está diciendo el apóstol Pablo aquí. ¿Y dónde estamos leyendo? En el Nuevo Testamento. Entonces toda la Biblia nos habla de esa justicia de Dios. ¿Y en qué consiste esa justicia de Dios? Una justicia interesante, porque es una justicia que declara inocente al culpable sin faltar a la justicia. Solo Dios puede lograr esas maravillas. La justicia humana, cuando es comparada con la justicia divina, la Biblia dice que es un trapo de inmundicia, es una asquerosidad cuando se compara la justicia humana con la justicia divina. Y en la justicia divina, Dios está declarando inocente al culpable, sin faltar a la justicia. Y usted diría, ¿pero cómo es eso? ¿Cómo declarar inocente al culpable? Declarar justo al pecador, ¿cómo es posible? Y que no se falte a la justicia, porque hubo un pago. Por eso aquí dice claramente, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, versículo 22. La justicia de Dios que declara inocente al culpable es esa justicia que es a través de Cristo. Cristo pagó, Cristo cumplió, Cristo satisfizo la justicia de Dios. Y por eso Cristo dice, consumado es.
Y por eso el Padre queda satisfecho con el sacrificio de Cristo. Y a través de este sacrificio es que recibimos perdón. Dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron. En los capítulos anteriores, Pablo está dando la argumentación de cómo judíos y no judíos, todos somos pecadores. Y dice, el judío en esto, el que no es judío, el bárbaro, entiéndase, la persona no estudiada, pero el estudiado también, y por eso usa la expresión al griego, porque en ese entonces, cuando se decía el griego, se refería a la persona culta, al bárbaro, a la persona inculta. Es decir, todos estamos separados de la gloria de Dios. Pero en Cristo, que dice el versículo 24, un versículo maravilloso, dice, y son justificados gratuitamente. Somos perdonados gratuitamente, por gracia. No por ningún trabajo que nosotros hayamos hecho, no por ninguna obras que nosotros hayamos hecho, por gracia. De gratis, dice, gratuitamente somos justificados, recibimos redención en Cristo. Y si tú estás en este lugar y todavía no has recibido el perdón de tus pecados, déjame decirte que este es el momento maravilloso para tú creer en Cristo. El mensaje sigue siendo el mismo. Arrepentíos, arrepiéntete de tus pecados, conviértete del camino que llevas, de un camino de espaldas a Dios, y ven a Cristo, confía en Él, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo gratuitamente, solo con creer. Aquellos que son pobres en espíritu, que saben que no tienen con qué comprar, con qué alcanzar justicia, con qué alcanzar salvación, no tienen más que hambre y sed de justicia. Jesús nos dice, qué dichosos son ustedes. Pero ¿quiénes? Aquellos que son pobres en espíritu, pero que son discípulos de Cristo. Porque si una persona es pobre en espíritu, pero está en una religión perdido, confiando en alguien que no sea en Cristo, no importa quién sea, si no está confiando en Cristo, no es dichoso, no es feliz. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice a sus discípulos, esos que son pobres en espíritu, que no tienen con qué comprar el favor de Dios, que no tienen con qué comprar el perdón de Dios, ¿qué le dice Jesús? Gratuitamente. Por eso es que esa hambre de justicia es saciada con el que viene a Cristo. Esa hambre, esa sed de justicia es saciada con el que viene a Cristo. Gratuitamente. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 3 al 10, no solamente... Y aquí comenzamos a presentar la segunda dimensión de esta hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia que está representada en la justicia de Dios para alcanzar salvación, pero también hambre y sed de justicia que está representada en una vida recta. Los discípulos de Cristo tenemos hambre y sed de justicia, de esa justicia divina a través de la cual alcanzamos salvación. Pero también debemos tener hambre y sed de justicia de una vida recta. Un verdadero discípulo de Cristo tiene hambre y sed de justicia de una vida recta. ¿Y qué quiere decir eso, pastor? Porque no somos salvos gratuitamente. Ya no hemos sido salvos. Sí, somos salvos. Pero la Biblia nos dice que somos salvos para andar en buenas obras. Y es interesante, porque a veces el apóstol Pablo lo quieren presentar como el defensor de la salvación por gracia, mezclado con una vida disoluta, con una vida
de pecado, con una vida depravada, en donde, no, yo soy salvo por lo que Cristo hizo y puedo hacer todo lo que yo quiera. Es interesante lo que plantea el apóstol Pablo aquí. En todo un contexto de salvación por gracia, el versículo 10 termina hablándonos de las obras, perdón. Es en Efesios 2, 4 al 10, ahora sí. Pero de todos modos quiero citar a Filipenses, que lo tengo aquí, porque el apóstol Pablo, basándose en su experiencia de cómo él calificaba humanamente hablando para alcanzar salvación, rechazó todo aquello. Y vuelvo a repetir, humanamente hablando, no es que Dios haya establecido que haya otra manera de alcanzar salvación, porque no hay otro medio de salvación, solo es Jesucristo. Pero aquellos religiosos que se creen que alcanzarán salvación por su religiosidad, Pablo dice que él era un religioso también y que sabía que no tenía salvación. Filipenses 3 al 10, voy a leer este pasaje. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice el apóstol Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprochable. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Fíjense que el apóstol Pablo en el versículo 9, ¿qué dice? Que él quiere la fe en Cristo. Él quiere la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. No la justicia que se basa en las obras. El apóstol Pablo está diciendo que tiene hambre y sed de justicia. ¿De cuál? De la justicia de Dios. Ahora sí, mis hermanos, veamos esta dimensión que también nos lleva. El hambre y sed de justicia nos lleva a una vida recta. Es sinónimo cuando el Señor se está refiriendo a hambre y sed de justicia, es la justicia divina para salvación y también una vida recta. Son inseparables estas dos cosas. Son inseparables, pero lamentablemente hay algunos que han querido como separar. No, yo soy salvo por gracia, no es en lo que yo hago. Y usted lo ve como una vida licenciosa, una vida de pecado, una vida depravada. Y eso no es lo que enseña la Biblia. En primer lugar, el mismo contexto de Mateo, en Mateo capítulo 5, versículo 20, que dice el Señor, y aunque no lo voy a detallar para que ustedes vean que Jesús se está refiriendo también a una vida recta. Dice, por tanto os digo, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. En el reino de los cielos. ¿A qué se refiere Jesús aquí con vuestra justicia que fuere mayor que la de los escribas y los fariseos? En nuestra vida recta. En el capítulo 6, versículo 1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir esto?
que un verdadero discípulo de Cristo debe ser reconocido por una vida justa, una vida recta. Y por eso es que dice el Señor de que nuestra justicia debe ser mayor que la del religioso. ¿Y a qué justicia se está refiriendo? A nuestra vida recta. Debe ser mayor que la del religioso. Un verdadero discípulo de Cristo tiene hambre y sed de esta justicia. Y como les refería anteriormente, en Efesios 2, 4 al 10, el apóstol Pablo, en un contexto donde está hablando de salvación por gracia, en el versículo 10 nos habla de obras. Vamos a leer. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, vuelve a repetir lo mismo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. ¿Cómo dice que uno es salvo? No por obras, para que nadie se gloríe. Y a veces citamos hasta ahí, pero el versículo 10 dice, pues somos hechura suya. Dios nos hizo y nos ha creado en Cristo Jesús para buenas obras. Oh, y no que no era por obras. Sí, no es por obra que somos salvos. Pero ¿para qué fuimos creados por Él en Cristo Jesús? Para buenas obras. Y esas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Un cristiano, un verdadero discípulo de Cristo, tiene hambre y sed de justicia, de llevar una vida recta, una vida como manda Dios. No solo como mandan los hombres, como manda Dios. Ser un discípulo de Cristo es tener hambre y sed de justicia, representado en la justicia divina de salvación, pero también es tener hambre y sed de justicia, de llevar una vida recta. El cristiano debe ser reconocido por ser una persona correcta en su proceder, de una manera intachable de vivir. No porque él quiere ganarse la salvación a través de las cosas que hace. No, es una persona que sabe que es salvo por lo que Cristo hizo, pero también sabe que Dios lo ha llamado, Dios lo ha constituido en Cristo. ¿Para qué? Para que ande en buenas obras. Y no solo aquí se refiere a lo de las buenas obras. En todo el Nuevo Testamento se sigue refiriendo que el cristiano debe dar frutos, que el cristiano debe dar evidencias. Miremos, mis hermanos, nuestro proceder. ¿Ustedes recuerdan que al inicio decíamos el que tiene hambre lo sabe? Y los que están a su lado también lo perciben. ¿Recuerdan ustedes que el que tiene hambre lo sabe muy bien? Y los que están a su alrededor lo saben también. ¿Cómo lo saben? ¿Cómo lo sabe el que tiene hambre? El que tiene hambre, hay un cambio en su conducta. Eso es el que tiene hambre física. Pero también el que tiene hambre espiritual refleja un cambio en su conducta. El que tiene hambre espiritual, el que tiene hambre y sed de justicia, los que están a su lado reconocen que hay un cambio en su conducta, hay un cambio en su forma de ser.
¿Qué tanto estamos nosotros hambrientos y sedientos de justicia? Eso lo va a demostrar nuestra conducta. No son palabras, mis hermanos. No es una pose. No es solo una forma de vestir, aunque incluye una forma de vestir. Que a veces hay algunos cristianos que se confunden con eso. No, que yo no soy salvo por mi forma de vestir. Sí, es verdad, pero incluye tu forma de vestir. Es importante que se enfatice eso. Porque a veces hay vestimenta que usted dice, pero ¿usted cree que usted está agradando a Dios con esa vestimenta? ¿Cuánto gloria a Dios usted cree que va a levantar con esa vestimenta? Aproveche. Sobre todo en esta temporada de calor aquí en Nueva York, el frío es lo mejor que se han inventado. Debería haber más frío. Porque el año entero venimos muy bien vestidos, muy bien cubiertos, pero cuando viene el verano todo el mundo se destapa, hasta los cristianos. Qué pena que no haya una diferencia en eso. Yo entiendo que una cristiana, como dice la Biblia, debe vestir con modestia y con pudor. Que una cristiana no tiene que levantar malos pensamientos en los hombres. No, esa no es la meta de una cristiana. Tiene hambre y sed de justicia, tiene hambre y sed de ver que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Cuál es la meta al vestir? Pero no solo con el vestir, no me quiero quedar en el vestir, porque usted puede estar vistiéndose. He oído una expresión aquí bastante interesante, con la falda larga y con la lengua larga también. No había oído esa, uno vive aprendiendo. No es solo vestir con modestia, con pudor, no es solo vestir de una manera decorosa, es en toda nuestra manera de vivir, en todo lo que hacemos. Cuánta hambre y sed de justicia tenemos. Eso se va a reflejar en nuestro día a día. Eso se va a reflejar en cada una de las cosas que hacemos, mis hermanos. Hay una vida que debe ser vivida para agradar a Dios. Nuestra justicia, dice Jesús, tiene que ser mayor que la de los escribas y los fariseos. ¿Y qué le quería decir Jesús a sus discípulos cuando le dijo eso? Nuestra justicia, nuestra conducta debe ser mejor que la de los religiosos. A veces pensamos como que el evangelio es o esto o aquello. Estamos muy acostumbrados al menú, a la carta. Yo quiero, ¿con qué viene esto? ¿Con papa o con tostones? ¿Viene con papa o con tostones? Pero yo lo quiero con moro negro. ¿Esto trae chile o no trae chile? No, eso no, imagínense, es una comida griega. Sí, pero yo creo que usted me traiga chile, porque si no tiene chile eso no sabe a nada. Eso es la comida. Pero en el Evangelio no es a la carta. Un discípulo de Cristo tiene hambre y sed de justicia. Esa justicia que está reflejada en una vida que agrada a Dios. Ese debe ser nuestro norte, ese debe ser nuestro enfoque, esa debe ser nuestra meta. Eso es lo que debemos anhelar. Anhelarlo tanto como cuando usted tiene hambre. Cuando usted tiene hambre, pero una hambre... Había un comediante que decía jarocha, no sé. Un hambre negra, decimos en mi país, un hambre de cuadrito. Usted, su mente no se enfoca en otra cosa que no sea en la comida. ¿No es así? Usted de pronto está estudiando, está muy preocupado porque tiene un examen, pero hay hambre, y cuando hay hambre no se logra concentrar en los estudios. Cuando usted tiene un hambre fuerte, puede estar el partido de fútbol lo más interesante que sea. Y no se concentra, porque el estómago no lo deja concentrar. Hay cosas en usted que no lo dejan concentrarse. Se le nubla la vista, ya no está viendo bien el partido. Y no es que no, tiene hambre.
quiere saciar, necesita saciar. Así debe ser nuestra hambre por las cosas de Dios. Tener hambre de agradar a Dios, no de agradarnos a nosotros mismos. Tener hambre de vivir esa vida que a Dios le agrada. Y usted pensará, pero pastor, por más que yo me esfuerzo, por más que yo batallo, por más que yo lucho, nunca logro alcanzar ese ideal. Sí, es cierto. Nunca logramos alcanzar, pero debe seguir siendo nuestra meta, debe seguir siendo nuestro enfoque, cada día extendernos. Como el apóstol Pablo dice, cada día muero, cada día me olvido del camino recorrido y me extiendo hacia adelante. El que tiene hambre y sed de justicia vive de cara a su relación con Dios. Le atrae lo justo, como dice en Filipenses capítulo 4, todo lo justo, todo lo amable, todo lo puro, todo lo de buen nombre. Mis hermanos, no nos llamemos a engaño. Evaluemos cuáles son las conductas. Cuando usted tiene hambre, su enfoque está en saciar esa hambre. ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Qué es lo que nos mantiene ocupado en todo el día? ¿Cuáles son nuestros altos ideales que mantienen nuestra mente ocupada todo el día? Debe ser hambre y sed de justicia. Debe ser el querer agradar a Dios. Y por último, esa tercera dimensión de la que les hablaba, el que tiene hambre y sed de justicia, tiene el deseo de que vengan esos cielos nuevos y tierra nueva donde reine la justicia. Estamos deseosos de que Cristo venga. Estamos deseosos de esos cielos nuevos y esa tierra nueva que tanto pensamos en esos cielos nuevos y esa tierra nueva. ¿Cuántas veces al día tú piensas de que tú no perteneces a esta tierra? No a este país. No a este país. Que tú no perteneces a este mundo. Peregrino soy. ¿Recuerdan ese himno? Soy peregrino aquí. Mi hogar lejano está, en la mansión de luz, do reina paz y amor. Embajador yo soy del reino celestial, en los negocios de mi rey. Somos embajadores aquí. Pero, ¿qué tanto nuestra conducta del día a día refleja que verdaderamente somos peregrinos aquí? Ese es un discurso que se ha alejado de los evangélicos. Se habla poco de que somos peregrinos aquí, de que no pertenecemos a esta tierra, de que somos extranjeros. Se habla poco de que Cristo viene. Yo recuerdo que había un tiempo donde en todos lugares había un letrero: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. La iglesia vivía como que Cristo viene. Y la preocupación era, pero ¿y llegaré a casarme? A lo mejor Cristo viene antes de yo casarme. Algunos se casaban y decían, ¿y llegaré a tener hijos antes de que Cristo venga? Porque todo se medía en base a que Cristo viene. Pero hoy en día lo predicamos poco y vivimos muy poco de cara a que Cristo viene. Es que ya no viene. Porque muchas veces nuestra conducta lo que refleja es como que ya no estamos esperando a Cristo. Y todos nuestros planes están aquí en la tierra, en las cosas de la tierra. Por eso no tenemos tiempo para compartir el evangelio a los perdidos. Por eso no tenemos tiempo para venir al culto de oración. Por eso no hay tiempo para nosotros crecer, porque no estamos anhelando. No tenemos hambre y sed de justicia. Oh, si el Señor tuviera misericordia, compasión de nosotros y nos pusiera un hambre y sed de justicia fuerte.
Pero nuestra hambre y sed no es de justicia. Evaluemos, mis hermanos, pensemos y nos vamos a dar cuenta que nuestra hambre y sed quizás sea de justicia social, quizás sea de justicia legal, quizás estemos viendo que nuestro problema principal es un problema legal, y es legal, pero con la justicia divina. Ese es nuestro problema principal. A veces estamos pensando que el problema es la justicia social. Mientras yo trabajo y trabajo, recibo poco, aquellos otros reciben tanto. No, mi hermano, mi hermana. Como dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3, 8 al 13. Pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Le avisa el ladrón a usted cuando usted, el día menos pensado, es lo que quiere dejar dicho el apóstol Pedro aquí cuando dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El día que usted menos lo piense. Usted, a veces el ladrón llegó y usted ni cuenta se dio y se fue para el trabajo de lo más normal, y de pronto le llama a su esposa: mira, ¿y tú te llevaste tal cosa? No, ¿y qué voy a usar yo eso aquí en el trabajo? Pero eso no está aquí. Y a los 5 minutos: mira, tampoco está tal cosa. Y después ni en tal cosa. Oh, pero fue que se metió un ladrón. Y si aquí eso no es muy común, en nuestros países sabemos que eso es muy común. ¿Qué sigue diciendo? Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos por la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Mis hermanos, por último, si miramos tus acciones, si miramos tu día a día, ¿de qué tienes hambre? ¿De qué tienes sed? Si miramos la planificación de tu día, de tu semana, de tus meses, ¿de qué tienes hambre? ¿De qué tienes sed? Y la pregunta será: ¿de qué tendrás hambre de ahora en adelante? ¿De qué tendrás sed de ahora en adelante? ¿De qué cosas los demás van a darse cuenta que tú tienes hambre? ¿Recuerdan cuando comenzamos que los demás perciben cuando tú tienes hambre? ¿Qué van a percibir los demás en ti? ¿De qué cosas tú tienes hambre? ¿Cuáles son las cosas que enfocan tu vida, que atraen tu vida? Quiero terminar solo leyendo un pasaje que nos llama a que nos enfoquemos en las cosas celestiales. Colosenses capítulo 3. Puesto que ustedes fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Concéntrense en las cosas celestiales, no en las terrenales, pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir, y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. Por eso, cuando vuelva Cristo, que es su vida, ustedes compartirán su gloria. Así que saquen todo el mal de su vida: pecados sexuales, inmoralidades, malos pensamientos, malos deseos y codicia, que es una forma de adorar ídolos. Todo esto hace que Dios se enoje con los que son desobedientes.
Eso era lo que hacían ustedes antes, cuando llevaban una vida mala. Pero ahora quiten de su vida todo esto: el enojo, la ira, la maldad, los insultos y las malas palabras. No se mientan unos a otros, porque ya se despojaron del antiguo ser humano que eran y del mal que hacían. Ustedes se han revestido de una nueva forma de ser. Dios los está haciendo nuevos a la imagen de aquel que los creó, hasta que lleguen al pleno conocimiento de Él. En esta nueva vida, ya no importa si usted es judío o no, circuncidado o no, culto o ignorante, esclavo o libre. Cristo está en usted y esto es lo único que importa. A ustedes Dios los amó y los eligió para que sean su pueblo santo. Por eso, vivan siempre con compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. No se enojen unos con otros, más bien, perdónense unos a otros. Cuando alguien haga algo malo, perdónenlo, así como también el Señor los perdonó a ustedes. Pero lo más importante de todo es que se amen unos a otros, porque el amor es lo que los mantiene perfectamente unidos. Permitan que la paz de Cristo controle siempre su manera de pensar, pues Cristo los ha llamado a formar un solo cuerpo para que haya paz, y den gracias a Dios siempre. Permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente entre ustedes. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Dios le da. Canten salmos y canciones espirituales con el corazón lleno de agradecimiento a Dios. Siempre dediquen al Señor Jesús todo lo que digan y lo que hagan, dando gracias a Dios Padre a través de Jesús. ¿Cuál será nuestra hambre de ahora en adelante? Nuestra conducta lo va a reflejar. Los demás se van a dar cuenta de si es verdad que tenemos hambre y sed de justicia. Oremos. Padre, gracias, Señor, porque tú nos has elegido, porque tú has querido mostrarte a nosotros, porque tú nos instruyes, porque tú nos enseñas. La Iglesia Bautista La Palabra, transformando vidas, presentó Con la Palabra, un mensaje centrado en la palabra para ser y hacer discípulos de Cristo.